Evangelio de hoy. Sábado 31 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. El impulso del Espíritu, el viaje de María. María, tras recibir el anuncio del ángel, no se encierra en sí misma. No se queda retenida en el misterio que le ha sido revelado, como si fuera una joya que solo a ella le pertenece. Su primera reacción no es contemplarse, sino salir de sí. Dejarse mover por el espíritu que la habita, encaminarse hacia su prima Isabel. Con prontitud, con fe, con el corazón ardiendo de silenciosa esperanza. Este impulso de María no es meramente humano. Es la fuerza del amor encarnado en su seno, es el inicio del Evangelio en movimiento. Es la ternura de Dios que se desborda y quiere llegar cuanto antes al corazón necesitado. María, en su juventud, no huye del misterio, sino que lo abraza caminando. Va por caminos de montaña, terrenos difíciles, sin temor. Sin cálculos, porque lo que lleva dentro no es suyo, sino del Altísimo. Su caminar es ya evangelio. Es una procesión silenciosa donde el Verbo, aún oculto en su vientre, comienza a tocar corazones antes de pronunciar palabra. Y así, María nos enseña que la fe no se encierra, no se retiene. No se guarda solo para uno. La fe verdadera siempre se pone en camino, busca al otro, lo reconoce, lo honra. El encuentro que revela a Dios. Cuando María llega a la casa de Zacarías y saluda a Isabel, algo invisible pero poderoso ocurre. El niño en el vientre de Isabel salta de gozo. Y su madre, llena del Espíritu, profetiza. Este momento está colmado de misterio y gracia. 2 mujeres, 2 madres, 2 hijos por nacer. Se encuentran en el silencio sagrado de lo oculto. En el santuario escondido de la espera y la fe. La alegría no viene de palabras humanas. Es una alegría que brota del reconocimiento interior de la presencia de Dios. Isabel no sabía nada de lo que había ocurrido en Nazaret, pero el Espíritu Santo se lo revela en lo profundo del corazón. Y entonces habla con autoridad espiritual. María, en su saludo humilde, provoca una adoración en Isabel.
Y es que la verdadera humildad siempre abre paso a la verdad, al espíritu, al gozo de saberse visitado por Dios. El cántico del alma rendida, el Magnificat. Y entonces, desde lo más profundo de su alma, María estalla en un cántico eterno. Un cántico que ya no le pertenece solo a ella, sino a toda la Iglesia. A todos los tiempos, a todos los corazones que han sido alcanzados por el Dios que exalta a los humildes. El Magnificat no es una simple poesía. Es un testimonio de lo que Dios hace cuando encuentra un alma disponible. Es un himno de victoria nacido en la pobreza. Una alabanza que nace del anonadamiento y no del poder. María proclama que su alma engrandece al Señor. No porque ella lo haga más grande, sino porque su pequeñez es espacio donde la grandeza de Dios se refleja con más nitidez. María se deja habitar, y al dejarse llenar, se vacía de sí misma para que Dios sea todo en ella. Su espíritu se alegra, no en sí misma, sino en Dios su Salvador. Ella sabe que es amada gratuitamente, que ha sido mirada con ternura, que su historia, antes sencilla y anónima, ha sido abrazada por el eterno plan de Dios. Dios escoge lo pequeño. María reconoce que Dios ha puesto su mirada en la humildad de su esclava. Y esta palabra mirada es clave, porque revela la ternura de Dios. Su capacidad de ver lo que el mundo no ve. El mundo mira lo visible, lo fuerte, lo prestigioso. Pero Dios mira el corazón, y en la pequeñez, Él encuentra espacio para actuar. En la humildad, encuentra terreno fértil donde sembrar su reino. Dios escoge lo débil para confundir a los fuertes, lo ignorado para avergonzar a los sabios. Y en María, la joven de un pueblo sin fama, realiza su mayor obra. Esto debe ser para nosotros consuelo y llamada. Consuelo, porque no se trata de nuestras capacidades, sino de nuestra disponibilidad. Y llamada, porque si Dios mira nuestra humildad, nosotros debemos también mirar así al mundo. La misericordia que atraviesa las generaciones. María proclama que la misericordia de Dios se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Es decir, sobre los que viven en reverencia. No en miedo, sino en adoración confiada. La misericordia no es un acto aislado, ni una emoción divina cambiante. Es el corazón mismo de Dios en movimiento. Es su fidelidad que se extiende en el tiempo, tejiendo una historia de salvación incluso cuando parece escondida. Desde Abraham hasta nuestros días, esa misericordia sigue viva. Y en María se manifiesta con un nuevo esplendor. Porque el Hijo que lleva en su vientre es la encarnación misma de la misericordia eterna. Cada generación es invitada a reconocer esa misericordia, a abrirle paso, a permitirle que escriba su historia desde dentro. El derribo de los poderosos y la exaltación de los humildes. El Magnificat es también un cántico profético. En el María proclama que Dios derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes. No como venganza, sino como justicia que restaura. Como una verdad que pone cada cosa en su lugar. El mundo ensalza el poder, pero Dios honra la sencillez. El mundo codicia riquezas, pero Dios sacia a los hambrientos de alma. A los que anhelan su reino. María no canta ideología, sino teología viva. Nos revela el corazón de un Dios que se compromete con los pobres. Que no es indiferente a la injusticia, que actúa con fuerza. Contra el orgullo y a favor del corazón rendido. Y este canto no es solo del pasado, es presente, es promesa para hoy. Sigue siendo verdad para los que confían.
para los que esperan, para los que se entregan. La memoria de la fidelidad. María concluye su canto recordando que Dios se acuerda de su promesa. Y esta memoria divina no es como la humana, que olvida, que se dispersa. La memoria de Dios es acción viva, es fidelidad que nunca se cansa. Dios no olvida a su pueblo, no olvida a los que ama, no olvida su alianza. Y en María, esa alianza encuentra su cumplimiento más profundo. Ella es el arca de la nueva alianza, la que lleva en sí al que es la palabra, la luz, la verdad, el camino. En su cuerpo se hace presente la promesa eterna. Y por eso su alma canta con gozo y reverencia. La permanencia del amor. María permanece 3 meses junto a Isabel. Este gesto sencillo, escondido, nos habla del amor que se queda, que acompaña, que no tiene prisa. No es solo una visita, es una presencia que consuela, que sirve, que comparte la espera y la esperanza. María, la Madre del Señor, se hace sierva de su prima. Y en ese gesto se revela el estilo del reino que viene. Dios no llega con ruidos ni espectáculos. Llega en la discreción del servicio, en la sencillez de quien lava los platos, en la alegría de quien escucha y abraza. La humildad como horizonte de grandeza. María canta que el Señor ha mirado la humildad de su esclava, y que por eso la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lo que para el mundo es despreciable, el Señor lo exalta. Lo que para los hombres no tiene apariencia de valor, para Dios es dignísimo y lleno de sentido. Esta inversión es constante en toda la obra del Evangelio. Y en el Magnificat toma una expresión especialmente luminosa. La humildad no es la negación de sí, ni una actitud de inferioridad servil, ni tampoco una falsa modestia. Es la verdad interior asumida como ofrenda para Dios. Es el conocimiento sincero de lo que uno es sin gloria vana ni autocompasión. Es saber que todo cuanto se es y se tiene proviene del amor gratuito de Dios. Y por tanto, es también gratitud desbordada. María no se ensalza a sí misma, pero tampoco niega la grandeza que Dios ha realizado en ella. Ella no se queda en un rincón oculto por falsa discreción, sino que proclama las maravillas que ha obrado el Señor. No para recibir honor alguno, sino para que Dios sea exaltado. Este equilibrio sagrado entre humildad y proclamación se da en los corazones puros, donde no hay sombra de vanidad ni afán de reconocimiento humano, sino solo el deseo de que Dios sea conocido, amado y glorificado por todos. El poder de Dios se manifiesta en lo pequeño. El cántico de María continúa con una descripción maravillosa del actuar de Dios en la historia. Ella proclama que su poder no se impone desde lo alto como un conquistador, sino que se derrama con fuerza sobre los humildes, que se expresa como misericordia en aquellos que le temen, que dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Este actuar de Dios no es una amenaza para los hombres, sino una purificación amorosa de la historia. Es el modo en que Dios endereza lo torcido y rehace lo que la soberbia humana ha distorsionado. María contempla no solo lo que Dios ha hecho en ella, sino también lo que Él hará con el mundo entero. Su canto no es solo personal, sino universal. Ella ve que el amor de Dios actúa en los pobres, en los olvidados, en los pequeños. Y que ese mismo amor desconcierta y desarma a quienes se afianzan en su poder o en su propia suficiencia. Por eso, este himno es también profecía. Es anuncio de lo que vendrá.
De cómo el reino de Dios trastoca los órdenes humanos. De cómo la lógica divina atraviesa la historia con una nueva luz. El hambre saciada desde la ternura de Dios. María también proclama que el Señor sacia a los hambrientos. Y despide vacíos a los ricos. Aquí no se trata solo de hambre física, aunque también está presente, sino del hambre profunda del corazón humano. De ese anhelo de plenitud, de amor, de sentido que arde en toda alma. Los hambrientos son los que reconocen que les falta. Los que viven en la espera, los que no se han saciado con lo efímero. Los que no se conforman con una vida sin trascendencia. A esos, el Señor los sacia con su gracia. Con su presencia. Con su palabra que da vida eterna. En cambio, los ricos, los autosuficientes, los que creen tenerlo todo, los que se sienten completos sin Dios, son enviados vacíos. No porque Dios les niegue su amor, sino porque sus corazones no tienen espacio para recibirlo. Están tan llenos de sí mismos que no hay lugar para la ternura divina. Este canto de María nos invita a revisarnos. ¿Estamos hambrientos de Dios? ¿Vivimos con el alma abierta y en espera de su amor? ¿O hemos llenado nuestra existencia de tantas cosas, ideas, seguridades, que ya no hay espacio para Él? La fidelidad eterna, Dios no olvida su promesa. En la parte final del Magnificat, María proclama que Dios ha venido en auxilio de Israel, su siervo, y que lo ha hecho en cumplimiento de su promesa de misericordia. María ve en su experiencia personal la fidelidad del Dios de la alianza. En ella se cumplen las promesas antiguas. Y toda la historia del pueblo se ilumina con una nueva esperanza. Este Dios que prometió amor eterno a Abraham y a su descendencia. No olvida. No se cansa. No falla. Su misericordia se renueva de generación en generación. Y cada alma que confía en Él se convierte en un nuevo Israel. En una tierra donde su palabra puede habitar. María es testigo y profeta de esta fidelidad. Ella nos asegura que, aunque el tiempo pase, aunque la oscuridad parezca envolver al mundo, Dios no ha olvidado su pacto. Y su amor es más fuerte que el olvido humano. Permanecer, el arte de acompañar en lo cotidiano. El texto concluye con un detalle muy bello: María permaneció con Isabel unos 3 meses. No solo fue un encuentro fugaz de gozo espiritual, sino una convivencia prolongada. Un estar al lado, un cuidar y acompañar durante la gestación. Quizás también en el parto. María no se va corriendo a contar su experiencia a todos. No se encierra en sí misma para gozar en privado de su misterio. Se queda. Sirve. Escucha. Comparte. Sostiene la vida naciente en su prima. Como signo de la vida que también está creciendo en ella. Esta permanencia nos habla de la paciencia del amor. Del valor de las pequeñas cosas cotidianas. De la santidad escondida en el servicio diario. En esa casa de Ain Karim se entrelazaron 2 milagros, 2 gestaciones, 2 mujeres llenas de Dios. Y el tiempo compartido se volvió liturgia silenciosa. Oración encarnada. Comunión sagrada. El cántico que nunca cesa. El Magnificat no es solo un texto antiguo. Es un canto vivo que sigue elevándose desde el corazón de la Iglesia. Cada día, cada tarde, cada alma que ama y se entrega. Cada vez que alguien se reconoce pequeño y amado. El cántico de María resuena nuevamente. Cada vez que una mujer, un hombre, un niño, proclama que Dios ha hecho maravillas en su vida.
Ese himno se canta otra vez. El Magnificat es eterno porque es verdadero. Y es verdadero porque no habla solo de María, sino de cada uno de nosotros. Cuando dejamos que el amor de Dios transforme nuestro corazón, nuestra historia, nuestro mundo. El Magnificat no es solo un texto antiguo. Es un canto vivo que sigue resonando en cada alma que ha sido tocada por la presencia de Dios. En cada corazón que ha reconocido la grandeza del amor escondido en lo pequeño. En cada vida que ha sido levantada desde su pobreza por la ternura infinita del Altísimo. Este cántico es oración. Es profecía. Es esperanza que brota como manantial en medio del desierto de la historia. Es voz de los pobres que confían. Es consuelo para los que esperan en silencio. Es fuerza para los que sirven en lo escondido. Es alegría para los que caminan entre lágrimas. Sabiendo que Dios no olvida. Que Dios mira. Que Dios actúa. María, mujer del silencio y del canto. Mujer del servicio y de la profecía. Mujer de la ternura y de la valentía. Nos enseña con su Magnificat a mirar la historia desde Dios. A leer nuestras vidas desde su misericordia. A interpretar el mundo desde la fidelidad divina que nunca se agota. Y este cántico, que brota en su seno visitado por el Verbo. Sigue brotando hoy, en la Iglesia, en cada comunidad que reza, sirve y espera. En cada alma que reconoce con humildad la grandeza del amor que salva. Que también nosotros, como María, como Isabel, como los humildes de todos los tiempos, sepamos bendecir, alabar y magnificar al Señor con todo nuestro ser. Dejando que Él haga en nosotros su obra santa. Para que también nuestras vidas sean Magnificat viviente. Canto eterno de gratitud, de fe y de amor.